Hola, Dios te bendiga. Gracias por sintonizar. Es una bendición poder estar compartiendo contigo. Sean todos bienvenidos a este espacio Avanzando en tiempos de crisis. Soy el pastor y profeta Rafael Gambi y queremos compartir contigo un episodio muy poderoso de este podcast. Hoy estaremos hablando del poder de nuestra adoración, el poder de la adoración. Hay una palabra que Dios ha ministrado en nuestro espíritu, tanto para los hijos de la casa como para todos los lugares donde Dios nos está permitiendo llegar, y es precisamente la humillación extrema y la adoración total. Y es que cuando hay adoración y cuando hay humillación, pues es inevitable que Dios haga algo. Dios siempre hace algo ante un pueblo, ante un individuo, una persona que se humilla y que adora. De hecho, la palabra de Dios dice que aquellos que se humillan serán exaltados. Y yo creo que lo próximo que vas a vivir en tu vida después de una humillación extrema y una adoración total es un tiempo de exaltación de parte de Dios. Y hoy estaremos compartiendo este episodio, esta palabra se encuentra sustentada en el profeta Daniel, libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Pero antes de leer esta porción bíblica, quiero saludar y bendecir a nuestro gran amigo y hermano, productor Gilvin Araujo. De hecho, estamos en este momento en sus instalaciones, en su estudio, y es una bendición muy grande poder estar aquí. Como siempre decimos, en las buenas, en las malas y en las peores. Y aquí estamos siempre juntos. Y Gilvin, para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra familia, ha sido una bendición enorme. Y él lo sabe, más que amigo, es un hermano. Vamos a estar compartiendo esta palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Desde ahí estaremos compartiendo. Y vamos a leer esta porción y lo haremos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de sus rostros contra Sadrat, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrat, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesad y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrat, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esta palabra está demasiado poderosa, pero demos gracias a Dios por ella. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido que mientras enseño, mientras comparto esta enseñanza, seas tú ministrando a cada televidente, cada persona que pueda detenerse a poder, Señor, adquirir los conocimientos necesarios y la revelación de la misma, de esta palabra. Te lo pido en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. El poder de tu adoración. El pueblo de Israel había pasado una temporada muy difícil y en este momento se encontraban cautivos. Habían sido llevados cautivos, y dentro de todos los cautivos se encontraban estos príncipes que por orden del rey
habían sido instruidos en toda lengua, en toda ciencia, y dentro de ellos estaba Daniel, Ananías, Azarías y Misael, a los cuales se le cambió el nombre a Sadrat, Mesad y Abednego. Ellos eran descendientes de Judá. Y es interesante porque estos tres personajes que se encuentran en este relato histórico, y como dije, antes de cambiarle el nombre, de ponerle a Sadrat, Mesad y Abednego, tenían nombres propios hebreos, como el nombre de Misael, que significa ¿quién como mi Dios? El nombre de Ananías, Hananías, que significa Jehová ha mostrado favor, Jehová ha sido benévolo, y Azarías, que su nombre significa Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Y esta palabra me cautiva y me llama mucho la atención. Primero, por lo que les acabo de compartir, de que estos tres príncipes eran descendientes de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. O sea, siempre que tengas ese ADN, que todos tenemos ese ADN, esa naturaleza, fuimos creados desde el huerto de Edén con una naturaleza para adorar, bendecir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. De hecho, el salmista en el Salmo 150, en uno de sus versos, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Así que yo sé que todo el que me está mirando en este momento, todo el que está conectado, está respirando. Si respiras, le debes adoración a Dios. Pero siempre que tengas esa capacidad para adorar, también vas a ser tentado a adorar a otra cosa o a otro Dios que no es Dios. De hecho, yo creo que lo que estamos viviendo, el reto principal que se está viviendo en la actualidad, precisamente tiene que ver con nuestra adoración. De hecho, Jesús, cuando dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu, fue llevado en el Espíritu a un monte alto, y dice la palabra de Dios que cuando se encuentra con Satanás, Satanás dentro de las tentaciones, le habló de convertir la piedra en pan, de tirarse del pináculo del templo, pero lo principal fue de que Jesús cambiara su nivel, o más bien variara su nivel de adorar a Dios para adorarlo a Él. Así que debemos de tener mucho cuidado con lo que es nuestra adoración. ¿A quién estamos dando nuestra adoración? En medio de las crisis no podemos perder nuestra identidad de hijos y de verdaderos adoradores. Por eso, a pesar de la crisis que estaba viviendo Sadrat, Mesad y Abednego, y de ser elevados en cuanto a posición, ellos no perdieron su identidad. Le cambiaron el nombre, pero no pudieron cambiar su esencia, no pudieron cambiar su naturaleza, no pudieron cambiar su gloria, no pudieron cambiar su identidad. Y yo creo que el enemigo siempre tratará de cambiar esa naturaleza, de cambiarte esa identidad de hijos. Tú tienes una identidad de hijo, eres un hijo, eres una hija de Dios, y el que es hijo e hija de Dios sabe que debe de adorar única y exclusivamente al Dios único y verdadero. Así que no pierdas esa identidad de hijo y de adorador, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana cuando entraron en el tema de la adoración. Y fue lo mismo que sucedió con Sadrat, Mesad y Abednego. Bendito sea Dios. Querían cambiarle su nivel de adoración. Cuando entiendes el poder de tu adoración, no lo vas a desperdiciar adorando cualquier otra cosa. No lo vas a desperdiciar adorando un ídolo. No lo vas a desperdiciar adorando una imagen. Por eso en el capítulo 3 inicia hablando de que el rey Nabucodonosor hizo levantar una estatua. Y esta estatua, cuando tú analizas la medida que tenía esta estatua, dice que era de 60 codos, 60 codos.
de altura y su anchura era de 6 codos. O sea, el número 6, cuando hablamos en la numerología cristiana, nos vamos a dar cuenta de que los números tienen un significado. Los números emiten un mensaje muy poderoso. Y el 6 es un número de hombre, es un número de carnalidad, es un número pecaminoso, es un número que nos separa y que nos aleja de Dios. De hecho, el falso Cristo, el anticristo, tiene un número 6, un número de hombre. Bendito sea Dios. Pero no quiero detenerme tanto en este punto. Lo cierto es que esta imagen había sido levantada para probar a 3 adoradores genuinos. Recuerden que son Sadrach, Mesach y Abednego, eran descendientes de Judá. La alabanza, la adoración, la exaltación a Dios, y ellos estaban siendo tentados, pero ellos tenían una asignación, ellos tenían una identidad y no estaban dispuestos a negociar eso. Así que cuando tú entiendes el poder de tu adoración, no lo vas a desperdiciar adorando una imagen. No lo vas a desperdiciar adorando un ídolo. No lo vas a desperdiciar adorando una cosa. No lo vas a desperdiciar adorando la naturaleza, la creación. No podemos darle la adoración que le pertenece al creador. No se la podemos dar a la creación. Y es por eso que Sadrach, Mesach y Abednego mantuvieron su posición. El rey dijo: cuando escuchen el sonido de los instrumentos, todo el mundo tiene que postrarse y adorar a esta estatua que estoy levantando. Pero cuando tu posición no cambia tu adoración, entonces tu adoración termina cambiándote de posición. Debemos de recordar que Sadrach, Mesach y Abednego no eran simples hombres, no eran simples ciudadanos, no eran simples servidores. Sadrach, Mesach y Abednego tenían posiciones importantes, relevantes, de eminencia dentro del reinado del rey Nabucodonosor. Por esto, quizás a ellos no le lucía el no postrarse, el no adorar a Dios, pero ellos estaban tan comprometidos con su Dios, estaban tan comprometidos con la adoración al único y verdadero Dios, que ellos prefirieron perder la posición de gobernadores y no perder la posición que tenían delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas a causa de una posición laboral, cuántas personas a causa de una posición en cuanto a un estatus social, cuántas personas a causa de una posición que quizás tengan dentro de un círculo social, niegan su adoración, niegan quiénes realmente son? Bendito sea Dios, quizás porque lo que pueda decir el amigo, lo que pueda decir el papá, la mamá o el círculo social en el cual se está movilizando. Pero Sadrach, Mesach y Abednego nos dan una gran enseñanza. A pesar de tener una posición dentro del reinado del rey Nabucodonosor, ellos sabían que lo más importante no era la posición. Ellos sabían que lo más importante no era el cheque que estaban recibiendo del gobierno. Lo más importante no era la posición o el estatus social que ellos estaban ostentando. Lo más importante era la posición que ellos tenían delante de Dios. Y esa posición nada ni nadie se la podía quitar. La posición de hijos de Dios, la posición de adoradores. Y yo siento que estoy hablando con personas que a lo mejor por una posición te has sentido tentado a renunciar a tu Dios, te has sentido tentado a renunciar a tu adoración, te has sentido tentado a ocultar tu verdadera identidad de cristiano, de cristiana, por lo que vayan a decir en el trabajo, por lo que vayan a decir en ese círculo social o por lo que vayan a decir en la universidad. No, 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 no. Debemos de ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Preferimos perder nuestra posición secular, nuestra posición laboral, pero no perder nuestra identidad, no perder nuestra posición de hijos y de adoradores. Recuerda que estamos hablando del poder de la adoración y que un adorador, cuando no negocia su adoración, cuando está dispuesto a mantener su postura de adorador, pues entonces Dios lo exalta, Dios lo ayuda, Dios lo bendice y Dios le da gracia. Esa gracia que se impone, esa gracia que te hace avanzar a pesar
de las crisis. Y esta estatua se levantó y hubo un anuncio. Y el anuncio era que todo el mundo debía de postrarse, todo el mundo debía de arrodillarse y adorar a esta estatua. Quizás muchos dirían, pero ¿y qué conllevaba? No era un gran sacrificio postrarse, adorar esta estatua. Dios no le iba a hacer nada, pero ellos estaban comprometidos. Ellos sabían de que ellos solamente debían de adorar al Dios poderoso, al Dios grande, al Dios verdadero, al Dios de Israel, porque esto estaba dentro de sus mandamientos, los principios, preceptos y ordenanzas que Dios les había dado. Solo a tu Dios adorarás y solo delante de él te postrarás. Por eso los anuncios terrenales no tienen el poder de cambiar tu identidad celestial. Ese anuncio de que ellos tenían que postrarse porque era el rey que estaba mandando a que se postraran, ellos sabían que eso no podía invalidar la identidad que ellos tenían como servidores del único y verdadero Dios, como adoradores, auténticos adoradores. Dios anda buscando en este tiempo auténticos adoradores que estén dispuestos a renunciar aún a su propia vida con tal de agradar a Dios. Que un anuncio terrenal no pueda cambiar tu identidad celestial. Así que en este momento quiero seguir con este punto tan importante, porque estamos hablando de adoración, estamos también hablando de nuestra humillación. Tu humillación y tu adoración desatan persecución. Al ellos no humillarse delante de la estatua, al ellos no adorar la estatua, esto desató una persecución en su contra. Bendito sea Dios. Te van a perseguir a causa de tu adoración. Te van a perseguir a causa de tu humillación. Si no te humillas ante el sistema, te van a perseguir. Si no adoras lo que ellos adoran, te van a perseguir. Bendito sea Dios. Pero no importa si te persiguen, no importa si te marginan, no importa si te etiquetan, que tu adoración y tu humillación a Dios no varíe, se mantenga intacta. Bendito sea Dios. Y cuando ellos no se humillaron delante de la estatua, sonaron los tambores, sonaron las zampoñas, sonaron las flautas, sonó todos los instrumentos musicales y ellos se mantuvieron de pie. Millares y millares de personas se postraron, pero Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron de pie, se mantuvieron erguidos, porque ellos tenían un compromiso. Y el compromiso no era con el hombre, el compromiso no era con las autoridades de la tierra, el compromiso era con el Dios del cielo. Dios anda buscando esa generación que sepa delante de quién se debe de humillar y a quién debe de adorar. Y dice la palabra de Dios que se levantaron los caldeos se levantaron para denunciar a Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey y fueron con la información de que ellos no se habían postrado, de que ellos habían violado, de que el mandamiento del rey, de que ellos no obedecieron el mandato del rey, de que todo el mundo debía de postrarse, todo el mundo debía de adorar esta estatua que el rey había mandado a levantar. Y aquí entendí algo muy poderoso, porque el espíritu de los caldeos se levanta en contra de los que adoran en espíritu y verdad. El espíritu de caldeo se levanta en contra de aquellos que tienen una adoración genuina. El espíritu de caldeo vive observando, buscando aquellos que no se doblegan ante un sistema corrupto, putrefacto, un sistema corrompido, bendito sea Dios. Aleluya. Pero es interesante porque cuando hablamos de caldeo, este es un espíritu. El espíritu de caldeo es un espíritu de acusación, es un espíritu de destrucción, es un espíritu de falsa adoración, es un espíritu de prácticas ocultas de magia. Cuando hablamos del espíritu de caldeo, bendito sea Dios, quien opera bajo este espíritu de caldeo, quien es gobernado por este espíritu, se vuelve una persona despiadada, manipuladora y controladora. Yo creo que vamos a identificar en este tiempo aquellos que operan bajo la influencia de este espíritu. Los que operan bajo esta influencia del espíritu de caldeo, repito, se vuelven una persona despiadada, manipuladora y controladora. Pero hoy en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús,
reprendemos todo espíritu de caldeo, reprendemos todo espíritu de acusación, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu que se levanta para traer destrucción, para traer falsa adoración, y este espíritu que se levanta con la intención de poder promover prácticas ocultas. Las cosas vergonzosas son aquellas que se practican en lo oculto. Pero como Sadrach, Mesach y Abednego, no importa qué espíritu de caldeo se levante, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a seguir adorando al único y verdadero Dios. Estamos en este podcast, en este episodio, avanzando en tiempos de crisis, y hoy estamos hablando del poder de la adoración. Y quiero agradecerte el hecho de que te hayas mantenido hasta este punto escuchando esta poderosa enseñanza. Cuando estás comprometido con Dios, eso desatará la ira de aquellos que no temen a Dios. Cuando el rey Nabucodonosor escuchó que de todo su reino, que de los millares y millares de personas que se habían postrado, Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron, dice la palabra, que esto desató la ira del rey. Y mandó a buscar a Sadrach, Mesach y Abednego para hacerle la pregunta de que si era cierto de que ellos no se habían postrado y que él le daba una oportunidad más. Pero cuando tú eres fiel y leal a Dios, tu fidelidad a Dios va a ser probada, pero no va a ser probada con cualquier cosa. Tu fidelidad a Dios va a ser probada con fuego, como sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estaban tan comprometidos con Dios. Una generación comprometida con Dios es la generación que Dios demanda para este tiempo. Una generación que no se doblegue ante el sistema. Una generación que no le tenga miedo a lo que el hombre pueda hacer. Una generación, bendito sea Dios, que esté dispuesta a ofrendar su propia vida si es necesario, a causa de lo que ha creído, a causa de a quien se le ha revelado, que es el único y verdadero Dios. Y la palabra de Dios dice que el rey le volvió y le hizo la pregunta y prácticamente los amenazó, pero ellos le dijeron: rey, no tenemos que responderte nada, porque nuestro Dios nos puede librar de tu mano, y si no lo hace, como quiera, no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Wow, esta generación, los Sadrach, Mesach y Abednego de este tiempo, yo sé que me están viendo en esta hora. La generación de Ananías, Misael y Azarías que están ahí. Aquellos que saben que su ayuda viene de parte de Dios. Aquellos que saben que Dios es bueno, que Dios es benévolo. Aquellos que saben que Dios está ahí para guardarlos, protegerlos y defenderlos, no importa las circunstancias, no importan las crisis. Y la palabra de Dios dice que cuando Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron de esta manera, esto enfureció más al rey. Dice que el rostro del rey fue demudado y él mandó a que el horno fuera calentado más de lo acostumbrado. El horno lo están calentando a tu nivel y capacidad de aguante. Yo quiero que tú entiendas esta palabra. No existen procesos duros para gente floja. No existen procesos difíciles para gente que su capacidad de aguante aún no ha sido aumentada. Bendito sea Dios. Lo que el rey hizo fue elevar el proceso, elevar el nivel de proceso, porque ellos tenían la capacidad para aguantar eso. Yo necesito que tú entiendas, necesito que tú lo entiendas. Dios nunca te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Dios nunca te va a permitir un proceso el cual sea para avergonzarte, el cual sea para denigrarte. Siempre que Dios permite una situación difícil en tu vida, es para elevarte de posición, es para elevarte de peldaño, de nivel, de dimensión a la cual Dios quiere que tú llegues. Y la palabra de Dios dice que el rey mandó a calentar este horno, no sabiendo que lo que estaba haciendo era llevándolo a la capacidad de aguante de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero me encanta porque dice la palabra de Dios que el horno fue calentado más de lo acostumbrado. Y esto me da una gran enseñanza, y es que tu adoración rompe la costumbre de los débiles. Repito, tu adoración
rompe la costumbre de los débiles. ¿Cuántas personas que se están dejando guiar por costumbres? ¿Cuántas personas que se están dejando guiar por tradiciones? Pero cuando conoces al único y verdadero Dios, tú sabes que tu adoración no está basada ni en una costumbre, ni está basada en una tradición. Tu adoración está sustentada en una revelación y esa revelación viene de parte de Dios. Repito, tu adoración no está basada ni en una tradición, ni está basada en una costumbre. Está basada en una revelación que viene de parte de Dios. El nivel de tu adoración rompe la costumbre de los débiles. Y sé que estoy hablando con gente fuerte en este momento. Te pueden atar las manos, pero no el corazón y la boca. Te pueden atar las manos, pero no pueden atar el corazón y la boca de un verdadero adorador, de un adorador que está comprometido con el Dios Todopoderoso. Y fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra de Dios que el rey mandó a que lo ataran de manos y pies y lo ataron con su turbante, lo ataron con su manto, lo ataron, gloria a Dios, con sus calzados y como era apremiante la orden del rey, rápida la orden del rey, dice la palabra de Dios que mandaron a cuatro soldados para que lo cargaran y lo tiraran. Estos soldados eran vigorosos, eran soldados selectos de este imperio babilónico, estaban al servicio del rey Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que como lo habían calentado 7 veces, el resplandor del horno mató a aquellos soldados. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego. Hay procesos que tú has estado atravesando, que estás atravesando o que estás por atravesar, que hay personas que simple y llanamente si se acercan, caen muertos. Hay personas que Dios no los permite que se acerquen a ti, porque si se acercan a ti en medio de ese proceso, van a caer muertos. Así que tú tranquila, tú tranquilo, solo da gracias a Dios, porque en medio del proceso la paja sale volando y solo lo que es grano permanecerá. Hay gente que en medio de tu proceso se alejará de ti. Hay gente que en tu proceso dejará de llamarte, dejará de escribirte, dejará de buscarte. No es que son malos, no es que quizás eh, estén llenos del enemigo de Satanás. Es que si se acercan, pueden caer muertos, como le sucedió a estos soldados. Pero quiero resaltar cuatro errores que cometió el rey Nabucodonosor al mandar a lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego. Escucha bien, y esto posiblemente lo estaremos tratando en una segunda parte de este podcast avanzando en tiempos de crisis. Así que no te pierdas esta segunda parte, los 4 errores que cometió el rey Nabucodonosor al mandar a lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego. En el siguiente podcast, siguiente episodio de Avanzando en tiempos de crisis, lo estaremos compartiendo. Dios te bendiga, soy el pastor Rafael Gambi.